Capítulo 10. Enseñando. Hemos llegado al punto en el que Mar y yo nos comunicamos sobre qué hacer con esta información. Debes comprender que vivíamos vidas relativamente normales después de mi regreso de mi viaje. Nos habíamos calmado, éramos una pareja feliz casada, aunque éramos mayores que la mayoría de los recién casados, ya que teníamos 20 y tantos años cuando nos casamos. Cuando me sobrevino el despertar, yo tenía 30 años y se consideraba demasiado mayor para tener hijos después de eso. En aquella época y lugar la gente empezó a reproducirse a una edad muy temprana, pero guardaré los detalles de esta entrega para un poco más adelante. Título: Traduciendo el mensaje. Nos sentamos juntos preguntándonos qué deberíamos hacer con esta información. Fue un evento magnífico, este despertar que había ocurrido, y comenzamos a hablar sobre cómo compartir la sabiduría y la información que llegaba a mí y a través de mí. Lo que sentí fue que me llegaba información y debía compartirla. Discutimos esta idea de crear pensamiento y que el mundo nos reflejaba exactamente lo que estábamos haciendo. Entonces comencé a idear parábolas, historias que los seres humanos que vivían vidas sencillas podían entender, porque estaba tratando con información descargada que era pura e incontaminada, pero algo sofisticada en sus conceptos. En ese momento y lugar tratábamos con gente trabajadora común y corriente, sin educación en la mayoría de los sentidos. Eran personas que luchaban por sobrevivir y que trabajaban en el campo, en las tiendas como jornaleros y como madres y padres. Así que tratamos con personas que no necesariamente tenían una educación espiritual. Debes entender que fui un estudiante serio de textos espirituales durante toda mi vida. Esa era mi pasión. Había leído mucho, tenía una muy buena educación en ese sentido, y había pasado años y años conectándome con energías no físicas que me habían estado informando sobre verdades y principios, por lo que era relativamente sofisticado en el área del estudio. Mari no era así porque no había recibido las descargas directas que yo recibía. Sin embargo, ella también era muy sofisticada porque habíamos pasado mucho tiempo juntos estudiando material, discutiendo material y consultando sobre lo que esto significaba, lo que aquello significaba y cuáles eran las implicaciones. También vimos las estructuras rígidas dentro de la sociedad judía en la que vivíamos. Había muchas reglas y había temores de romperlas, que estaban profundamente arraigados en la mente de la gente. Fue con esto en mente que comencé a diseñar e idear historias para ayudar a enseñarles. Sabía que debía expresarlo todo de manera que encajara en sus sistemas de creencias o generaría demasiados temores. Si hubiera empezado a decirles que abandonaran lo que practicaban porque era inútil, un ritual que no significaba nada, un ritual que en realidad les hacía daño, no habrían podido integrar la información. No pude adentrarme en su cultura con esas ideas, así que comencé a idear historias que les permitieran integrar estas verdades en sus vidas y les permitieran comprender lo que se estaban haciendo a sí mismos, porque esta fue la mayor comprensión, que todo el sufrimiento humano que presenciaron, la pobreza, la enfermedad, las relaciones conflictivas, las disputas familiares, fue alimentado por el juicio, fue alimentado por el malentendido de que estaban separados uno de otros y que el mundo no respondía a sus pensamientos, ideas o emociones. Esta es la premisa básica del sufrimiento, esta idea de que tu conexión con la fuente ya está rota y que no tienes ayuda. Estás solo en este planeta. Esta es la mentalidad básica del ser humano y particularmente del ser humano en el mundo occidental actual. Pero en ese tiempo y lugar hubo una separación por la creencia de que Dios estaba castigando y que Dios tenía muchos requisitos que uno debía cumplir. Si no los cumplías, entonces serías asaltado de alguna manera, ya sea en el presente o en el futuro, por algún Dios castigador, enojado y vengativo. La gente caminaba con miedo de esto y caminaba juzgando a sus vecinos porque no entendía que sus juicios en realidad les estaban infligiendo dolor a ellos mismos. Así que tuve que idear historias que pudieran encajar en sus sistemas de creencias.
Sabíamos a través de este proceso por el que había pasado que teníamos que trabajar dentro de la mente, tal como existía en ese momento, para enseñarles que la mayor parte de lo que creían saber no era cierto. Este es un sistema complicado para funcionar dentro de una mente llena de mentiras y percepciones erróneas y falsedades que cree plenamente que son todas verdaderas, todas justas e inviolables. Empezar a cambiar esta conciencia poco a poco es un tema complicado. Esto es lo que discutimos. Empezamos a invitar amigos. Teníamos a amigos de nuestro pasado, cuando recorríamos el campo, descontentos con el status quo, y estas fueron las personas con las que nos sentamos por primera vez y compartimos estas experiencias. Título: Pastores reuniendo. Vuelvo a enfatizar que María fue mi socia igualitaria en esto. Necesitaba su apoyo y amor. No deseaba estar solo en este viaje. No tenía ningún prejuicio sobre la desigualdad de las mujeres en mi mente. Me habían dado la sabiduría y la comprensión de nuestra absoluta igualdad entre nosotros, por lo que tenía toda la intención, al igual que ella, de incluir a tantas mujeres como fuera posible en estas enseñanzas. Sabíamos que las mujeres de esa época estaban más conectadas con la intuición y el mundo espiritual a través de su estado natural de receptividad y apertura, y serían las difusoras de información de las familias y a los niños, por supuesto. Entendimos la importancia de la influencia femenina. Comprendimos la importancia de afirmar la igualdad entre hombres y mujeres, pues este no era el estado natural de la cultura. Comenzamos a invitar a seres que conocíamos, amigos que conocíamos, a sentarse con nosotros por la noche varias veces a la semana. Compartíamos las historias de lo que estaba sucediendo, la información que me estaban brindando y las oportunidades de crecimiento personal y expansión personal, de abundancia y conciencia que estas verdades brindan al ser humano común y corriente que comienza a practicarlas. Esta idea de perdón, esta idea de no reaccionar ante un ataque negativo del mundo exterior y en cambio verlo como algo que puede transformar a través del amor y de un corazón y una mente abiertos, esas fueron las enseñanzas. Hubo mucha discusión acalorada. Los sonidos de los seres que no deseamos escuchar, que su sufrimiento es causado por sus propios pensamientos y juicios. Este es un tema volátil para la mente humana, ya que está entrenada y condicionada en la violencia, el juicio, el odio y la separación. Este tema no es nada bienvenido. Esta idea de conexión, esta idea de perdón y esta idea de curación a través del amor. Esta idea de transformar el mundo a través del amor no es bienvenida, pero hay un aspecto de la mente que sabe que esta es una posibilidad para lo que la mayoría de los seres humanos estaban haciendo y lo que la mayoría de los seres humanos están haciendo ahora, lo que estás haciendo tú. ¿Te das cuenta en algún nivel de que no funciona cuando no estás en paz, cuando no estás en abundancia, cuando no estás en perfecta salud? Sabes que está ocurriendo un terrible error. Y es un error de comprensión. No es un castigo de un Dios vengativo, no existe tal cosa. Son historias inventadas por mentes primitivas que no comprenden lo que está pasando. Intentan darle sentido a un sistema sin sentido porque no tienen la información correcta. Es por eso que esta información le llega en este formulario. Le deseamos que entiendan que este es un universo benigno en el sentido de que no hay juicio, no hay castigo. Tu mundo refleja tu estado de ser, y cuando tu mundo no te refleja un estado de ser que te gusta o que encuentras agradable, es solo cambiando tu propia conciencia, cambiando tu propio enfoque y tus propias respuestas a los estímulos del ser, mundo exterior, que eres capaz de cambiar el mundo exterior. Eres el creador. Eres el hacedor de todas las cosas que ves frente a ti. Eres el ser más poderoso y eres de naturaleza divina. Esto es lo que estábamos estudiando juntos. Empezamos a entender, a partir de las conversaciones que tuvimos con nuestros amigos, quienes eran, por supuesto, escépticos, felices, abiertos y temerosos, exhibieron toda la gama de reacciones a este material.
Tenían miedo de que un Dios vengativo los castigara incluso por albergar esas ideas. Estaban aterrorizados de que sus amigos y familiares los excluyeran. Algunos incluso se negaron a asistir a más de una reunión cuando entendieron de qué estaban hablando, porque sentían miedo al rechazo de sus compañeros y no podían afrontar todas las persecuciones de los cambios de los que estábamos hablando. A pesar de mis súplicas de regresar, intentarlo de nuevo, tratar de encontrar una manera de integrar estos principios en sus vidas, muchos seres no pudieron hacerlo. Estaban demasiado asustados y el material estaba demasiado lejos de su ámbito de comprensión. De esto aprendí mucho sobre cómo enseñar. Comencé a alejarme de la verdad al discutir las imágenes que vi, la reacción de estos objetos a mis pensamientos y este tipo de cosas. Empecé a hablar simplemente de historias sencillas. Empecé a tener la idea de realmente usar la frase simplificarlo. Y no lo digo de manera injuriosa. Lo que quiero decir es que tenía que encontrar una manera de llevar esta información a la vida de los seres de una manera que no los asustara. Porque debes entender que fue una época opresiva y la iglesia ejercía un gran poder. Había mucho miedo de ser castigado por Dios, entonces tuve que trabajar dentro de esos parámetros. Muchas de mis enseñanzas a lo largo de los años parecían estar contenidas dentro de la estructura tal como existía, pero eso era solo porque era la única forma de transmitir la información. Si hubiera llegado a esto con la verdad y la simplicidad de su verdadera naturaleza, su referencia absoluta a una energía amorosa que impulsa el universo, una energía amorosa y solidaria que siempre muestra a las personas dónde se equivocan y les pide que se cambien a sí mismas para que el mundo pueda cambiar, esto habría socavado todas las enseñanzas y mis enseñanzas habrían sido rechazadas con todas sus fuerzas por toda la gente. En un grupo central que se reunió después de algunas semanas de este tipo de discusión, nuestra conclusión fue la siguiente: era imperativo que cubriéramos esta información con un disfraz que fuera aceptable para la estructura judía de la época, para los opresores religiosos de la época y, por supuesto, a los opresores militaristas de la época, las legiones romanas y los soldados romanos, que eran parte integrante de la opresión de este pueblo. Título: Sanación a través de vibraciones superiores. Fue con esas ideas que comencé a considerar la idea de viajar y trabajar con estas energías y con estas enseñanzas en un esquema más amplio. Pero antes de hablar de aumentar la movilidad de las enseñanzas y de hacer caminatas, deseo hablar un poco de las capacidades curativas de las que entonces fui dotado. Los seres dentro de estos grupos se volvieron muy conscientes de mi capacidad para cambiar sus energías y cambiar su enfoque. Fueron influenciados por mi presencia. Este fue el mayor efecto secundario de mi despertar. Me habían dotado de la capacidad de infundir en una habitación una energía que nunca antes habían experimentado, y esto fue algo de lo que estos seres vivos se volvieron muy conscientes. Empezaron a sentirse mejor. Los pequeños dolores y molestias que habían estado sufriendo comenzaron a desvanecerse de su conciencia y comenzaron a sanarse de enfermedades y problemas crónicos que los habían estado acosando durante algún tiempo. Sabían que era yo. Sabían que ese era mi efecto en ellos, por lo que esto aumentó su disposición, por supuesto, a asistir a estas reuniones. Querían estar bien. Los humanos desean estar bien. No hay nada peor que estar enfermo. Es solo para elevar su vibración a reinos superiores. Me lo hicieron de manera continua durante mi adolescencia y mis 20 años y finalmente con mi iluminación. Pero estos seres sentían que mi vibración elevaba la vibración de los entornos que me rodeaban. Con las enseñanzas también estaban cambiando su conciencia y comenzaban a cambiar sus ideas. Estaban empezando a cambiar sus pensamientos y en consecuencia sus emociones. Entonces estaban empezando a sentir los efectos de estar en mi presencia y era claro e inequívoco que los estaba sanando. En cierto modo, esto era una gran carga para un ser humano común y corriente. Llevaba solo unos meses en mi proceso de iluminación y era una experiencia agotadora estar rodeado de humanos de una vibración más baja. Esto suena condescendiente, pero
esa no es mi intención. Lo que digo es que me había convertido en un ser diferente en algún sentido. Estaba influyendo mucho en la gente y tenía que disciplinar mi mente. Debes comprender que no deseas tener pensamientos aleatorios revoloteando por tu mente cuando son tan creativos. A veces la responsabilidad me pesaba mucho. Me sentía abrumado y a veces me derrumbé en los brazos de Mari, preguntándome por qué me había sucedido esto, porque era una responsabilidad tan abrumadora. Ella, por supuesto, me tranquilizó y cuidó con tanto amor y devoción, y estábamos profundamente unidos, aún más durante este proceso debido a su comprensión y a mi intensa necesidad de apoyo. Sus historias en la Biblia son de un hombre solitario que solo está conectado con Dios. Esta visión de un individuo en el cielo. Esta no es mi experiencia. Yo era un ser humano. Había despertado y había mucho con lo que lidiar en términos de mis relaciones con otras personas, e incluso con mi pareja, que estaba cargada con esta pesada responsabilidad. Sin embargo, ella estuvo a la altura de las circunstancias y compartió su experiencia conmigo de una manera tan amorosa, solidaria e incondicional que no podía haberlo hecho sin ella. Nuevamente, esto es algo que deseo que todos sepan. No podría haber practicado un ministerio, no podría haber salido y hecho lo que hice sin el apoyo, el amor y la aceptación incondicional del proceso de mi querida Mari. Ella fue parte integrante de mi viaje y continuó ofreciendo su apoyo incluso cuando no estaba en mi presencia. Lo que sucedió durante los siguientes años, a medida que comenzamos a aventurarnos cada vez más lejos de mi hogar, a medida que las importantes y magníficas repercusiones de lo que estaba haciendo empezó a sentirse.